Y así, estas características también me llevaron a considerar una forma de enseñar las matemáticas diferente, ¿sí? De transformar ese imaginario de lo aburrido, el poco, lo difícil, el miedo, e incluso lo excluyente cuando afirman que uno debe ser muy inteligente para estudiar matemáticas. Pensar en una nueva forma de enseñar matemáticas que las muestre como algo fácil, útil, agradable, incluyente, al alcance de todos y que nos permita además ser felices mientras aprendemos. En este orden de ideas pensé, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace que la gente piense que los profes de matemáticas somos así? Quizás sea la forma como ellos han recibido sus clases de matemáticas. Por lo regular, una clase de matemáticas es una clase donde el profesor ingresa y saluda a sus estudiantes, da las normas, explica, ¿sí? Explica algo, luego propone algunos ejercicios a los estudiantes, luego explica algunas aplicaciones y propone nuevos ejercicios. Pensé que quizá esta estructura de la clase, esta forma del discurso matemático escolar, era lo que llevaba a la gente a tener ciertas consideraciones. Y entonces replanteé una nueva estructura, una nueva metodología de trabajo en el aula que considerara aspectos de naturaleza social. Mi estructura ya no es llegar, saludar, explicar, proponer ejercicios y demás, sino lograr transitar a través de diferentes momentos. Un momento introductorio, un momento de exploración, un momento procedimental, un momento de consolidación y un momento de ejercitación. Esta propuesta la he llevado a cabo con mis estudiantes de la Institución Educativa General Santander. Es una institución educativa pública ubicada en el municipio de Soacha, y la he puesto en discusión en varios escenarios académicos, como artículos y escenarios académicos como foros, conferencias y demás. La hemos llevado también junto con los estudiantes a eventos académicos y se ha ido alimentando. No es una estructura final porque la educación no es algo final, no es una varita mágica que solucione todo, pero sí es una estructura que nos ha permitido ver la matemática de una manera diferente. Quiero contarles hoy de qué se trata esa estructura de trabajo, cómo la desarrollo con mis estudiantes y algunos ejemplos. La primera parte de esa estructura consiste en considerar un contexto socialmente relevante, un contexto que parta de los intereses, las preocupaciones y las motivaciones de los estudiantes, no del profesor. Preguntarles qué les gusta, qué les preocupa, qué les motiva y a partir de eso buscar información a través de recursos comunicativos como videos, noticias, artículos, grabaciones, infografías, entre otros, para acercarlos a ese contexto que para ellos es socialmente relevante. Este contexto en muchas ocasiones obedece a la realidad del estudiante, ¿sí? Por ejemplo, si los estudiantes, no sé, pertenecen a un contexto de vendedores, pues el contexto será de venta. Pero si los estudiantes son estudiantes de matemáticas o estudiantes con gusto por la matemática, el contexto puede ser matemático. Incluso hemos trabajado situaciones de la semirrealidad, es decir, una realidad pero que no es tan cercana al estudiante. Desde mi propuesta, este contexto se constituye en una fuente de significación del conocimiento matemático, toda vez que relaciona lo situacional, lo sociocultural y la racionalidad. En este orden de ideas, la introducción reconoce situaciones como las que estoy presentando. Entonces, estoy presentando unos niños trabajando en una huerta escolar. Ese es un contexto socialmente relevante, donde los niños a través de su falange hacen perforaciones en la tierra para ubicar semillas y luego sembrar. O situaciones como las que encontré, que a mis estudiantes, muchos de ellos querían estudiar para ser chef. Entonces, el contexto de la cocina fue un contexto socialmente relevante en el cual encontré bastante matemática. Contextos de la propia matemática evidenciados en láminas educativas o en artículos de las matemáticas. Ahora bien, llega el segundo momento y es el momento de la exploración. En el momento de la exploración, mi tarea es diseñar preguntas que lleven al estudiante a identificar significados, relaciones y qué quieren aprender.
a través de esos mismos recursos informativos. En la parte de exploración, lo que yo busco es que los estudiantes examinen, reconozcan, averigüen y registren información. Entonces, con esos recursos informativos que yo les proporciono, esas infografías, esos videos, esas noticias, qué sé yo, les pregunto cosas como qué significa, cómo se relacionan algunos sucesos, qué sucede, qué se requiere para. Este es un suceso matemático, este es un contexto matemático donde pues yo les propongo realmente una situación matemática tomada de una conferencia de la doctora Gabriela Buendía en el año 2020, donde les proponía a los estudiantes, bueno, identificar cuestiones como cuántos cuadritos tendrá la figura 4, cuántos cuadritos tendrá la figura G. En mi caso particular, con los estudiantes de grado 11, trabajé una situación, como les comento, muchos de mis estudiantes querían estudiar para ser chef, entonces se trabajó todo cálculo con el contexto de la cocina y una de las tareas que hicimos fue poner a hervir un huevo, identificar los cambios de la textura, los cambios del color, todos los cambios físicos e incluso químicos del huevo en el proceso de cocción y empezar a hacernos preguntas, ¿no? Empezar a reconocer qué pasaba, cuáles eran los cambios de estado, modelar esos cambios de estado en este momento. Así, el aula de clase se convirtió además en un laboratorio. Hicimos también algunos ejercicios de exploración a través de GeoGebra en otros escenarios académicos. No voy a ingresar a GeoGebra porque pues el tiempo es corto. En la parte procedimental, una vez los estudiantes ya hacen esa exploración, ya obtienen cierta información, porque en últimas el ejercicio exploratorio es recoger cierta información, se hacen en esta fase procedimental, luego de tener esa información, se hacen uso de saberes previos para la construcción de saberes nuevos a través de hipótesis. ¿Qué significa esto? Que en este ejercicio, y aquí viene algo muy importante y muy potente de la propuesta, no se reconoce solamente el saber sabio, es decir, acá no se pone en juego solamente el saber que se aprendió en la escuela o en los libros, sino también el saber cultural y técnico de los estudiantes. Una vez los estudiantes han explorado, han obtenido cierta información, los estudiantes hacen uso de los conocimientos adquiridos en otro año de escolaridad o en los libros, pero también de la forma como ellos aprendieron en su casa a medir, ¿por qué no? De la forma como ellos han aprendido a contar, ¿por qué no? En la gráfica de la derecha ustedes pueden observar a la misma fotografía de la niña que está midiendo, como les comentaba, utilizando la segunda falange de su dedo índice para ubicar las semillas. Aquí la niña está haciendo uso de su conocimiento cultural. Otras situaciones como la de los albañiles, por ejemplo, que usan mucho el teorema de Pitágoras o cuestiones como estas, obedecen a un saber técnico que es producto de el reiterado uso. Una experiencia particular que yo llevé a cabo con mis estudiantes para la construcción de una empresa fue cuando se les propuso a ellos construir unas fases para un estudio de mercado. Estas fueron las fases propuestas por Valeria, una de las niñas de grado 11 de la institución, pero donde ella también describía con sus palabras qué era lo que tenía que hacer en cada momento del estudio de mercado, llegando a reconocer que existen momentos o que existen herramientas matemáticas en cada uno de los momentos. Cuando los estudiantes ya son capaces de utilizar este conocimiento que ellos tienen, generan hipótesis del conocimiento nuevo, es decir, suposiciones sobre algo posible. Algunos ejemplos de hipótesis encontradas por mis estudiantes son, por ejemplo, que el ortocentro de un triángulo es un punto que siempre se ubica al interior. Estas son hipótesis que, repito, se construyen luego de una fase de exploración, ¿verdad? De introducción y de exploración, perdón. Que el incentro en el centro de una circunferencia siempre pasa por los vértices de un triángulo, que la variación de algo depende de otra cosa, que es una función, que el cambio de estado de la materia en cocción depende del tiempo de cocción, que las variaciones entre algo que cambia y algo que no cambia son constantes. Cosas como esas son las hipótesis que ocurren en el aula de clase luego de este tipo de procedimientos.
Cuando ya los estudiantes construyen sus hipótesis, llega el momento de consolidación. En la parte de consolidación, estas hipótesis se ponen a prueba en otros escenarios académicos diferentes al que se construyó. Entonces, cuando los estudiantes hacen afirmaciones como que, voy a hablar de esto, el cambio de estado de una materia en cocción depende del tiempo en cocción, y hacen representaciones gráficas o modelos de esta situación, entonces los estudiantes se iban a otras situaciones de la misma cocina u otras para identificar que estas afirmaciones sí eran válidas. Y luego de que ellos consideraban que estas afirmaciones sí eran válidas en diferentes escenarios, pues las validaban dentro del contexto. Fíjense que acá se le está dando el valor al conocimiento como un conocimiento no estático, sino un conocimiento situado, histórico y culturalmente. Entonces, en ese momento es cuando la consolidación, o mejor dicho, la hipótesis, perdón, se asume como una verdad a través de diferentes ejemplos, de definiciones, y se adoptan algoritmos propios que se consideran a través de la necesidad. Entonces, aquí es cuando se rompe este ejercicio que muchos de los docentes hacemos, diciéndole al estudiante que un algoritmo es el único y es el final. A través de este ejercicio, los estudiantes son capaces de construir algoritmos propios o de encontrar otros algoritmos para escoger el de mayor conveniencia. De hecho, alguna vez tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de estudiantes de grado 10º en mi institución bajo esta modalidad, y recuerdo mucho que una de las tareas que encontramos en un libro era hallar la distancia entre, no sé, un lugar y otro, y entonces nos enseñaban la fórmula de distancia entre dos puntos. Cuando discutíamos en la situación particular que les propuse a los estudiantes sobre rutas y paseos matemáticos en el municipio de Soacha, los estudiantes dijeron: profe, pero esta fórmula de distancia, si bien es cierto para situaciones no reales, en la realidad no funciona, porque cuando usted dice cuál es la distancia que hay del colegio a la iglesia y lo grafica en un plano, esto no se cumple porque en la distancia no están teniendo en cuenta que existen edificios que nosotros no podemos atravesar. Entonces la fórmula de distancia no es válida en un contexto como este. En un contexto como este tenemos que tener en cuenta situaciones como velocidad del sujeto, la distancia, los ángulos, los lugares exactos que vamos a visitar y demás. Se pone en juego diferentes cuestionamientos a la matemática misma, sin invalidar lo que existe, ¿no? Esta es una representación gráfica de las discusiones que se presentaban en clase. Y esto es algo muy importante porque este ejercicio ha sido puesto en práctica no solamente en situaciones, en la regularidad de las clases, perdón, sino también en esta situación de virtualidad que estamos viviendo ahora. Finalmente llega la fase de ejercitación. Como les digo, ya cuando los estudiantes reconocen la importancia y la potencia de las matemáticas, ellos adoptan ciertos algoritmos. Fíjense que aquí la parte de ejercitación no está abandonada. Por el contrario, se reconoce, pero no es el eje principal ni lo primero que se trabaja en una estructura de la clase. La parte de ejercitación se reconoce al final como un elemento potente, como un elemento posibilitador de generalizaciones y de facilidad en los procesos. En ese sentido, pues ya la ejercitación se hace como siempre la hacemos, a través de algoritmos, técnicas, métodos que nos permiten dar una solución fácil. A mí me ha gustado mucho y me ha resultado mucha utilidad que esta parte de ejercitación no se reduzca a hagan estos 200 ejercicios, hagan estos 300, sino a generar espacios de gamificación en el aula a través de algunas herramientas como estas que les presento acá. Quiero aclarar que yo no soy experta en todo este uso de herramientas, he utilizado bastante Kahoot, he tenido la oportunidad de explorar algo de Classcraft, de Modo y algunas otras estrategias, pero pues quise traer esta presentación y contarles que existen muchas otras que pueden resultar de mucha utilidad para este momento de la clase. Esta propuesta, como les digo, ya la he llevado a cabo durante 3 años con mis estudiantes del colegio.
la he venido trabajando, la he venido fortaleciendo, no solamente desde la práctica, sino desde la teoría, porque cada cuestión, cada decisión que se toma, obedecido también a un poco de alimentación teórica desde diferentes corrientes que involucran lo social. Es decir, si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto, la matemática termina siendo el aprendizaje de la clase, es una matemática ¿para qué? Es una matemática para alfabetizarnos, para poder leer el mundo con matemáticas, tomar decisiones con matemáticas, pero para también escribir el mundo. Nosotros somos los autores de una historia y somos los responsables de escribirla a través de números. Y gracias a este ejercicio, pues hemos logrado que los estudiantes vean la matemática de una manera diferente y creo que este es uno de los grandes logros. Como dije al comienzo de la presentación, esta es una estructura que vengo trabajando, que cada vez que la presento en un escenario como este, se alimenta, se piensa, ¿por qué no? No la he cambiado, pero sí la he fortalecido gracias a las voces de los colegas de la comunidad de matemáticos educativos que me han dado la oportunidad de enriquecerla y de mejorar mis clases. Y digamos que ese es también el objetivo por el cual traje esta ponencia el día de hoy a este escenario. Este es mi correo electrónico. Cualquier aporte después de la charla también bienvenido. Muchas gracias, Paola. Te voy a pedir que me devuelvas control de la sala porque te lo ¿Ya? entregué completamente. Muy No bien. sé cómo se hace. No, ya lo Espero hice yo. ya. Ya Ok, lo hice yo. perfecto. Muy bien, entonces muchas gracias, Paola. Abrimos la sesión de preguntas. Ustedes tienen en la parte inferior el icono del chat y pueden hacer comentarios y preguntas en el chat. Si tú lo puedes abrir también, Paola, ahí ya tienes un comentario y esperemos a que haya alguna pregunta que quieras abordar. Claro, sí, señor. Muchísimas gracias. Gracias al colega Francisco Javier Giraldo. Muchísimas gracias por tu comentario. Sí, yo llevo trabajando el diseño 3 años. 3 años empecé pues con mis estudiantes de la institución. Inicialmente eran como 3 fases, luego ya se fue alimentando con 4 fases. Siempre lo he tratado de construir, como les digo, no solamente desde la práctica, sino también desde la teoría. A mí me ha resultado muy útil porque pues la teoría me da a veces muchos argumentos y muchas ideas y mis estudiantes son los que potencian esto, ¿no? Porque sin los niños no fuese posible este ejercicio. En cualquiera de los casos, a veces la teoría se queda corta frente a las diferentes situaciones que ocurren en la clase. Entonces, sí, llevo 3 años, me ha resultado muy útil, ha permitido que los estudiantes incluso mejoren los resultados en las pruebas IFES porque contextualizo a quienes de pronto nos acompañan desde otro lado, que son las pruebas externas que aplica el gobierno para ubicar a las instituciones educativas en algún ranking nacional, pero también les permiten a los estudiantes el ingreso a la educación superior muchas veces. Entonces, en mi caso particular me ha servido mucho. Ustedes saben que estas pruebas no son pruebas de conocimiento matemático, sino son pruebas diseñadas por competencias en las cuales se espera que los estudiantes sepan hacer uso de las matemáticas. Me ha resultado muy útil. Además, tengo una experiencia súper bonita y es que mis estudiantes el año pasado tuvieron la oportunidad de competir con estudiantes de muchos otros colegios privados y públicos de Bogotá y del país en unas competencias que hizo la Universidad de La Sabana y les fue supremamente bien. Y yo decía, bueno, ¿por qué les fue supremamente bien? ¿Por qué lo digo? Porque ocuparon el primero, el tercero y el séptimo los niños. Y yo les decía a ellos, ¿por qué les fue bien? Decía, porque, profe, ya somos capaces de tomar decisiones con las matemáticas. Antes le pasábamos una evaluación si estudiábamos, sabíamos cuánto era 5 por 8 o no sé qué, pero no sabíamos usar las matemáticas. Y ahora
gracias a esta metodología somos un poco más críticos y nos arriesgamos a proponer, tenemos voz. Eso me ha parecido muy interesante. No puedo decir que el proceso en este momento sea perfecto y que mis estudiantes todos obtuvieron 100 en matemáticas, estaría diciendo mentiras, pero sí con estos estudiantes en particular que se graduaron el año pasado en mi colegio, con quienes trabajé durante 2 años seguidos, así las matemáticas les fue supremamente bien. ¿Qué otra cosa? Muchísimas gracias a William, a José Wilson. William dice, ¿cuál es el impacto de la estrategia en términos de la apropiación del conocimiento de estos estudiantes y la incidencia que éste tiene en los resultados asociados al aprendizaje de las matemáticas? Pues es un poco relacionado a lo que yo vengo comentándoles. Incluso a mí me ha gustado mucho que esta estrategia me ha permitido traer al aula, por ejemplo, temáticas de muchísimo interés para los estudiantes. Entonces me acuerdo mucho que el año antepasado, cuando todavía no estábamos en esta situación y se iba a trabajar lo del Día de la Mujer, pues lo que hicimos fue generar toda una situación, que yo hice en el aula, generar toda una situación de aprendizaje con esta estructura, y el contexto socialmente relevante eran todos estos casos de maltrato hacia la mujer. Entonces trajimos muchísimas estadísticas, vimos muchos videos, vimos muchas cuestiones relacionadas con este tema, ¿verdad? Y entonces todas las discusiones que habían de las posturas de los estudiantes ya no eran solamente yo creo porque sí, porque es mi corazoncito, mi corazonada, no, sino que ellos argumentaban a través de las matemáticas sus respuestas. Esto me pareció supremamente potente porque, como yo les dije al finalizar la presentación, no se trata de unas matemáticas para decir 5 por 8 es tanto, 2 por 1 es tanto, no, se trata de una matemática que a mí incluso me da voz, porque primero yo la construí como estudiante. Reconozco que la construí, reconozco que la acepté, pero además reconozco lo útil y lo potente que es para un contexto de mi interés. Entonces, en ese sentido, la incidencia ha sido bastante grande y la apropiación del conocimiento matemático ni se diga. Creo que eso es uno de los, de hecho, de los aspectos que destaco de la propuesta. Muy bien, Paola. Estupenda presentación y estupendas respuestas. Esperemos a ver si hay alguna otra pregunta. Oscar Ávila dice, felicitaciones, respetada profesora, se le confronta la realidad, el acervo y el contexto académico que posee el educando con algunos referentes teóricos que tiene la matemática. El ejemplo de la distancia entre dos puntos es una muestra de los escenarios aritméticos y físicos y resoluciones de problemas y en los cuales el educando se enfrenta. El rol del educador en el aula también se debe valorar, medir y cuestionar frente a la realidad del aula de matemáticas. Fíjate, profe Oscar, que sí. Y hay algo muy potente que de pronto se me olvidó mencionar, y es que en estas clases ya no se habla solo de las matemáticas, sino de las matemáticas puestas al servicio, ¿verdad?, de otras áreas del conocimiento. Y entonces aquí viene algo muy fuerte. Por ejemplo, cuando yo les decía a ustedes que pusimos una ollita y a cocinar un huevo y estábamos mirando, los niños me decían, me acuerdo mucho de esta pregunta, me decían, profe, ¿por qué si ponemos a hervir un huevo, este se pone duro, pero si ponemos a hervir una papa, esta se ablanda? Yo, la verdad, en ese momento me sentí como sin palabras, no tenía como el argumento. Y entonces, ¿qué hicimos? Traer a profesores de química y empezar a decirles que nos explicaran muy bien porque yo no tenía el conocimiento. Y eso me pareció muy bonito porque en estas clases no es el profesor el que tiene el conocimiento absoluto y el resto aprende y recoge como una esponja, sino somos todos aprendiendo y todos construyendo. Y entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando sobre este diseño de situaciones de construir una empresa, había un momento en que yo no sabía mucho del diseño, entonces
tuve que traer a mis clases, en ese momento ya las clases estaban virtuales, a un invitado especial que nos hablara, por ejemplo, de cómo construir todo esto del marketing. Los estudiantes terminaron construyendo sus comerciales de televisión con estadísticas, o en alguna vez que propusimos algo sobre alimentación saludable, ya no fue solo Paola hablando, sino que traje como invitada especial a una nutricionista que nos explicaba todo lo de las medidas y todo lo de la masa corporal y todas estas cuestiones, inclusive a una repostera pastelera que nos enseñó a través de las medidas cómo construir ciertos postres y demás, cosas súper interesantes y súper potentes que reconocen esa transversalidad del conocimiento, porque ya las clases no pueden ser solo de matemáticas o solo de ciencias o solo de lenguaje. Hay otra pregunta de José Wilson Vaca, dice, ¿usted tiene un ejemplo concreto de esta estrategia pedagógica que nosotros podamos usar como referente para orientar nuestras prácticas de aula en clase? Sí. Si ustedes me escriben, tenemos 15, tenemos con mis niños porque son los protagonistas, yo simplemente soy la vocera. Tenemos 15 artículos publicados en revistas, sí, básicamente en revistas, creo que hay alguno en periódicos y demás donde contamos. Tenemos una experiencia súper bonita que incluso llevó a los niños a competir se me olvida, en un evento de estudiantes, perdón, les debo el nombre en este momento, que se llama Rutas y Paseos Matemáticos por el municipio de Soacha. Esta propuesta también que les estoy contando el día de hoy fue la ganadora del Foro Municipal de Soacha como experiencia significativa del año inmediatamente anterior. Y pues en este momento me encuentro trabajando ya en un artículo un poco más teórico de la propuesta, y con el mayor de los gustos, si ustedes me escriben, yo estoy dispuesta a compartirlo con ustedes siempre que necesiten. Paola, ¿podrías por favor escribir tu dirección de correo electrónico en el chat para que la tengan los participantes? Gracias. Con el mayor de los gustos. Muy bien. Esperemos a ver si hay algún otro comentario o pregunta. Me acordé del evento, es que tengo mala memoria y creo que aquí se encuentra una de las organizadoras, es el Encuentro Juvenil de Matemáticas, y mis estudiantes participaron el año antepasado como ponentes con la ponencia Rutas y Paseos Matemáticos en el municipio de Soacha. Estupendo. Bueno, si no hay una pregunta, yo te hago una pregunta que me interesa mucho. ¿Cómo es la situación en tu institución o por fuera de tu institución con otros profesores de matemáticas? ¿Has logrado encauzar a tus colegas a este tipo de aproximación, o por ahora ha sido una experiencia solamente tuya? Y si lo has logrado, ¿de qué manera o qué dificultades te has encontrado? Bueno, eso es un reto muy grande porque transformar los imaginarios de los profesores es un reto muy grande. Y a veces dicen que nadie es profeta en su tierra, y pues así me ha pasado. En la institución ha sido un poco complejo, porque se visualiza esto como un tipo de trabajo por proyectos, y pues todavía la metodología no está dentro del enfoque pedagógico institucional. Pero sí he hecho muchísimos esfuerzos porque esta metodología empiece a trabajarse en otros escenarios diferentes a mi institución educativa. Entonces, tengo la fortuna de pertenecer a algunos colectivos de maestros de matemáticas quienes me han invitado a sus instituciones educativas. En este momento estamos trabajando con Chile en el diseño de unas situaciones que las vamos a implementar en unos colegios de Chile bajo esta estructura, ¿verdad? Bajo esta estructura. Y pues también el esfuerzo que he tratado de hacer por escribir, por dar a conocer la propuesta que hemos trabajado con los estudiantes, para que no se quede simplemente en una experiencia bonita de una profe de un colegio. No tengo en este momento claridad respecto a afirmar que esta institución, todos los profes de matemáticas están trabajando bajo esta estructura. No podría, estaría diciendo mentiras.
pero sí reconozco que muchos profes me han dicho, en su preocupación individual, me han dicho, profe, muéstrame, ven, yo lo voy a aplicar, y sé que muchos profesores han empezado a replicar, y como lo digo, un ejercicio muy bonito es que ya ahorita desde Chile me llamaron y vamos a diseñar un colectivo de maestros grandes con México, y esto, una secuencia bastante robusta, bajo esta estructura, y pues esperando nuevas propuestas, porque pues también esa es la razón de ser, de participar en este tipo de eventos, ¿no? Que conocer a otros colegas y empezar a difundir esta estrategia, básicamente eso. Estupendo, Pero sí Paola. hay retos, porque se nos dificulta a los profes, romper estas estructuras o cambiar el discurso matemático escolar, se nos dificulta, pero eso también es bonito. Como no hay más preguntas, te sigo haciendo preguntas sobre este mismo tema, Paola. ¿Puedes elaborar un poquito más cómo son esas dificultades, esos imaginarios, esas estructuras? ¿Qué es lo que tú percibes de tus colegas que no les permite cambiar o mirar la situación de otra manera? Hay angustias, yo lo voy a llamar así. Bueno, hay diferentes razones. Uno es que los profes de matemáticas tendemos a enseñar matemáticas como nos la enseñaron a nosotros, porque hoy yo soy profe de matemáticas y sé matemáticas, y como funcionó conmigo, pues debería funcionar con los demás. Entonces yo creo que esa es una tensión bien grande, poder pensar que existen nuevas formas de enseñar matemáticas. Una. Dos, creer que las matemáticas son un conocimiento único y no reconocer que existen formas de pensamiento matemático, por ejemplo, en las culturas. Reconocer que se mide con el metro, pero ¿por qué no reconocer que cuando se va a la huerta escolar también hay una forma de medir? Que las mujeres que cosen también tienen unas formas de medir diferentes, que no son las que están establecidas en un libro, pero que son igualmente válidas, son potentes, culturalmente son potentes. Y a veces a los profes nos cuesta reconocer algo diferente a lo que está en el libro. Digamos que esa es otra de las tensiones. Otra muy fuerte, muy, muy fuerte, es el tema curricular. Es decir, en los colegios nos dan y nos dicen, usted tiene una semana para enseñar a sumar, otra para enseñar a multiplicar, 3 semanas para dividir y otra para enseñar, qué sé yo, otra cuestión. Cuando nos dicen eso, pensamos, en una semana tengo que enseñar a sumar, y este proyecto de Paola puede tardar 3 semanas, pero es que los profes no nos estamos dando cuenta que en este proyecto los estudiantes no solamente están aprendiendo a sumar, sino que están aprendiendo que las matemáticas además no están fracturadas en hoy aprendo aritmética, mañana geometría y pasado mañana estadística, sino que reconoce todo eso, pero además trae otros aspectos de otras áreas del conocimiento. Pero trabajar con otro colega es complejo. Y entonces salirme de estos tiempos es complejo. A mí me ha representado el reto de, de no hacer caso, de no hacer caso, de decir, bueno, quiero trabajar en este trimestre, yo sé que tengo que trabajar fracciones con mis estudiantes de grado, pero yo no voy a trabajar de la semana 1 a la semana 2 suma de fracciones, de la semana 2 a la 3 resta. No, no, yo voy a trabajar un proyecto donde les permita a los estudiantes transitar por todas las operaciones durante un mes, o construir los propios algoritmos para aprender a sumar, a restar, a multiplicar. Y si aprenden a multiplicar primero, es válido. Si aprenden a multiplicar de segundas, también es válido. No tienen que aprender primero matemáticas. Esto confronta mucho a los profes, porque nosotros creemos que el conocimiento es lineal. Digamos que este tipo de metodología implica que el conocimiento no necesariamente es lineal. Entonces, en colegios donde el currículo está muy marcado, donde los tiempos están muy, muy encima de uno, esto es un reto grandísimo, ¿verdad? Y eso es otra de las tensiones que he encontrado. Otras muy, muy fuertes es reconocer, o que muchas personas reconocen, que las matemáticas son solo para las matemáticas.
Y yo tengo que aprenderme los 20 casos de factorización y tienen que llamarse como se llaman y pare de contar. ¿Y eso me sirve para qué? Le preguntan los niños al maestro, pues para pasar su clase. Y no reconocer que existe una matemática que no es una matemática utilitaria, sino es una matemática funcional para interpretar la vida. Esto a través de la teoría, incluso desde la socioepistemología, que digamos que es la teoría en la cual yo me desenvuelvo un poquito mejor y que le ha dado como bastante piso y sustento a mi propuesta, se reconoce como el discurso matemático escolar. Y es que esa forma como las matemáticas llegan a los niños es un sistema de razón que es lineal, que es ausente de marcos de referencia, que es utilitario y que además le proporciona al profesor todo el poder. Y eso también es algo muy fuerte, una coyuntura y una tensión muy grande. Cuando yo me meto en un proyecto de estos donde el niño me hace una pregunta que yo ni idea, siento, el profesor siente que está perdiendo un poco el poder. O cuando le da la voz al estudiante para que el estudiante diga, profe, pero es que yo no mido con el metro, sino yo mido con esta vara. Y esta vara se llama un palito y entonces el terreno mide 20 palitos y no mide 5 metros como usted dice. Como ya no es la medida que yo estoy proponiendo, entonces siento que pierdo el poder y esto causa mucha angustia en nosotros los profes. Esa es otra de las grandes tensiones que he percibido en esto, ¿no? Pero son retos que hay que asumir, hay que reconocer que los estudiantes de hoy son diferentes a como nosotros éramos. Es válido que a nosotros nos hayan enseñado de esa forma porque eran otros tiempos, otras posibilidades, otros recursos, pero los estudiantes de hoy tienen muchas formas de comunicación, por tanto, llegar y decirles a los estudiantes, así sumen, no sería algo diferente a lo que ellos pueden encontrar en YouTube con mejor producción tecnológica. Nosotros tenemos un rol diferente y así es que yo lo asumo y por eso hago esta propuesta. Tenemos un rol de enseñar la matemática de manera diferente y pues de darle otras herramientas distintas a las que podría encontrar a través de un youtuber muy reconocido, ¿no? Digamos que esos son como las tensiones que yo he encontrado al aplicar esta propuesta y a compartirla con otros colegas. Estupendo, Paola. Me voy a quedar yo haciéndote preguntas que me ha parecido muy interesante todo, no solamente la presentación, sino tus respuestas, Paola. Y entonces ya la última, para cerrar, también por puro interés, ¿cómo has gestionado tu situación dentro de tu institución? Si estás haciendo lo que no, la institución no espera que hagas, ¿cómo has logrado hacerlo? Esto es importante porque es un problema que muchos profesores pueden enfrentar con motivo de tratar de hacer cosas nuevas. Bueno, a mí me pasa, bueno, hay que ser un poco, perdón por la expresión, pero viejo zorro. Y pues yo ya llevo en mi institución 18 años, entonces ya uno como que conoce un poquito cómo se mueve la cuestión. Además de eso es una institución pública y los profesores de institución pública tenemos cierta libertad que a veces los profesores en una institución privada no la tienen. Sin embargo, cuando yo empiezo a hacer una propuesta de este tipo, pues entonces la gente ve con ojos extraños y esta que está haciendo. Si estará enseñando matemáticas, porque hoy llegó con traje de cocinera y con una olla. ¿Será que sí está enseñando matemáticas? Lo que no sabían es que los niños estaban tomando las medidas y haciendo sus gráficas y reconociendo que existen relaciones constantes y relaciones lineales en la cocina. Pero bueno, inicialmente no se creía mucho lo que estaba haciendo la profesora Paola, pero como la profesora Paola aprendió, y esto sí es un mensaje que le quiero dejar a todos mis colegas en la vida, que todo lo que uno haga en el aula es valioso y es potente, así se equivoque, es valioso, porque va a permitir que otro profesor no se equivoque como uno. Entonces, como la profesora Paola a través de estos 18 años aprendió eso, empezó a escribir su propuesta y empezó a traerla a estos escenarios. Y algunos profesores le decían, no, y sí, súmale esto, quítale lo otro y no sé qué, y la profesora documentaba y enriquecía. Y esa propuesta se fue enriqueciendo tanto que la siguió escribiendo.
me gusta cómo está hablando porque parece un cuento. Y la escribió en libros y la escribió en revistas, a tal punto que empezó a tener reconocimiento fuera de la institución. Y cuando Soacha el año pasado dijo, vamos a hacer el foro educativo municipal, Paola se inscribió y dijo, yo voy a participar. ¿Y qué resultó? Que Paola ganó. Esto no significa que yo haya presentado la mejor propuesta, no, pero esto sí significa que a alguien de los que estaba allá afuera le interesó. Y cuando a alguien le interesó y empezó a darle un reconocimiento al trabajo de Paola, ahí sí, quienes están en altos mandos me dijeron, oye, ven, ¿y tú qué es lo que estás haciendo? Y empezaron a oírme. Entonces, yo creo que esa es una muy buena manera de empezar a tener voz en nuestras instituciones educativas. Si la voz no se la dan a uno dentro, uno tiene que buscarla fuera. ¿Y cómo se busca fuera en un escenario académico, perdón? Escribiendo, compartiéndolo en escenarios como estos, golpeando puertas, las puertas no se abren solas y fíjense que me han pasado cosas muy bonitas porque alguna vez escribí una experiencia de estas para una revista en México y alguien me dijo, ven, te lo vamos a traducir y yo, wow, es mi primer artículo en inglés y otras personas de lengua inglesa lo leyeron y me escribieron y me felicitaron. Y yo soy muy creída y le mostraba al rector, mire qué pasó esto, mire qué le pasó. Entonces, cuando ya empieza a haber un reconocimiento externo, pues ya uno empieza a tener voz al interior. Esa es la invitación que yo les hago siempre aquí a todos mis colegas, a mis estudiantes, empiecen a buscar su voz. Es el resumen de esto. Estupendo, Paola. Me parece magnífico cerrar esta sesión con esa última frase de mensaje a todos los colegas. Eres un ejemplo para que todos nuestros colegas también experimentemos, probemos, busquemos nuevas formas de que nuestros niños aprendan matemáticas para que les sean útiles realmente. Muchas gracias, Paola. Voy a parar la